en el interior más profundo de México, donde la tierra seca se traga los pasos y el silencio pesa como plomo, un hacendado solitario cabalga por los linderos olvidados de su propia propiedad. No busca nada. Hace años que no busca nada. Pero aquella tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte y la luz dorada lo pintaba todo de despedida, vio algo que hizo que su caballo se detuviera antes de que él tirara de las riendas. Una joven embarazada, sola dentro de un jacal abandonado que él ni siquiera recordaba que existía. Y en ese instante, sin saber su nombre, sin saber de dónde venía, Sebastián sintió el peso de todos los años que había desperdiciado. Porque Dios a veces no envía una respuesta, envía a una persona. Si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia tocará tu corazón de una manera que no esperas. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. Hay haciendas que prosperan y haciendas que se marchitan, y hay aquellas que permanecen detenidas en el tiempo, como si la tierra hubiera decidido esperar algo que nadie sabe qué es. La hacienda de Sebastián Herrera era de ese tercer tipo, una propiedad vasta, con pastizales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, rodeada de cerros bajos cubiertos de matorral y atravesada por un arroyo que en tiempos de lluvia crecía y cantaba hermoso, pero que en esa época del año apenas tenía fuerza para mojar los pies de quien lo cruzara. La casa principal era grande, construida de adobe y madera noble por el padre de Sebastián décadas antes, con un amplio portal, techo de teja roja y un patio donde antiguamente se secaba el café. Pero la grandeza de la casa solo hacía aumentar el vacío que habitaba dentro de ella. Sebastián tenía 38 años y vivía solo en aquella inmensidad desde hacía demasiado tiempo. No era un hombre feo. Tenía el rostro curtido por el sol, barba oscura y tupida, manos gruesas de quien conocía el mango de la azada desde niño. Usaba siempre la misma camisa blanca de algodón debajo de un chaleco marrón gastado en los codos, y llevaba un sombrero de cuero que se quitaba de la cabeza cuando hablaba con alguien, porque su padre le enseñó que un hombre educado se descubre la cabeza ante otro ser humano. Pero hacía tanto tiempo que no se quitaba el sombrero para nadie, que el gesto ya estaba casi olvidado. Sebastián vivía entre la casa, la milpa y el silencio. Tenía un caballo castaño llamado Lucero, que era más compañero que cualquier persona que le quedara en su vida, y un viejo capataz llamado Fermín, que cuidaba el poco ganado que aún pastaba en aquellas tierras y que de vez en cuando aparecía en el portal para tomar café y soltar alguna frase que dolía más de lo que ayudaba. Fermín tenía casi 60 años. Era flaco como un as de varas y poseía ese tipo de sabiduría que no viene de libros, viene de haber recibido suficientes golpes de la vida para entender cómo funciona. Trabajaba en la hacienda desde los tiempos del viejo Herrera, padre de Sebastián, y había visto al muchacho crecer, casarse, tener una hija, perder a su esposa y cerrarse al mundo como quien cierra una puerta y arroja la llave al río. Fermín no juzgaba, pero tampoco fingía que todo estaba bien. Cuando Sebastián pasaba días sin pronunciar una palabra, Fermín simplemente aparecía, se sentaba en el portal, tomaba su café y decía cosas como: «Caballo que se queda demasiado tiempo parado en el mismo lugar termina hundiéndose en su propio peso». Sebastián escuchaba, no respondía, y Fermín se iba sin esperar respuesta, porque sabía que ciertas semillas necesitan tiempo para germinar. La verdad sobre Sebastián era una verdad que él llevaba como si fuera una piedra atada al cuello. Había estado casado. Su mujer se llamaba Eugenia, y era el tipo de persona que hacía que el aire se volviera más ligero cuando entraba en una habitación. Se habían casado cuando él tenía 22 años, y ella 19 en una ceremonia sencilla en la capillita del pueblo más cercano, con olor a flor silvestre y promesas que ambos creían que durarían para siempre, y por un tiempo duraron. Eugenia trajo vida a esa hacienda. Plantó flores en el portal, cantaba mientras cocinaba. Y cuando Anita nació, el invierno siguiente, la casa entera pareció respirar diferente, como si finalmente hubiera encontrado la razón de existir. Anita era menudita, tenía los ojos grandes de su madre y el temperamento callado de su padre. Y Sebastián,
Cuando la tuvo en sus brazos por primera vez, sintió un tipo de amor que no sabía que existía, un amor que dolía de tan grande que le apretaba el pecho de tan hermoso. Pero Dios, que da con una mano, a veces quita con la otra. Y quien vive en el campo sabe que no sirve de nada preguntar por qué. Cuando Anita tenía 3 años, una fiebre invadió la región. No era algo que un médico supiera curar, porque un médico en ese rincón del mundo era un lujo que poca gente conocía. Eugenia enfermó un martes y murió el domingo siguiente, tan rápido que Sebastián ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Un día, ella estaba allí sonriendo, arreglando el cabello de Anita, y al otro estaba tendida en la cama, con los ojos cerrados y la piel tan caliente que quemaba a quien la tocaba. Sebastián hizo todo lo que pudo. Trajo agua del arroyo, preparó tés que las mujeres de la vecindad le enseñaron. Se quedó despierto noches seguidas, tomándole la mano y pidiendo a Dios que no se llevara lo único que le daba sentido a su vida. Dios no lo concedió. Eugenia fue enterrada debajo de un árbol de jacarandá que ella misma había plantado el primer año de matrimonio. Sebastián cavó la tumba con sus propias manos, porque no quiso que nadie más tocara esa tierra que guardaría el cuerpo de su mujer. Y cuando arrojó la última palada de tierra y se quedó allí de pie, mirando aquel montículo de tierra fresca, algo dentro de él se rompió de una manera que no tenía arreglo. No fue una rotura ruidosa, fue silenciosa, profunda, como cuando una raíz gruesa se rompe bajo tierra y nadie lo ve. Pero el árbol entero comienza a morir poco a poco. En los meses siguientes, Sebastián siguió funcionando porque la hacienda necesitaba a alguien y Anita necesitaba un padre. Pero funcionando era la palabra correcta, porque él no estaba viviendo. Estaba repitiendo gestos, cumpliendo tareas, existiendo en automático, mientras por dentro todo era oscuridad. Anita crecía, y cuanto más crecía, más se parecía a Eugenia. Los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba algo con atención. Y cada vez que Sebastián miraba a su hija, veía a la mujer que había perdido. Y el dolor era tan grande que empezó a hacer lo más cobarde que un padre puede hacer. Empezó a alejarse, no de una vez, no a propósito. Fue poco a poco, como quien suelta una cuerda sin darse cuenta. Primero fueron los abrazos que se hicieron más raros. Luego fueron las conversaciones que se acortaron. Después fueron las noches en que él se quedaba en el portal, mirando a la nada, mientras Anita dormía sola en el cuarto que Eugenia había decorado con tanto cariño. Fermín lo notaba, las mujeres de la vecindad lo notaban. Hasta Anita, aunque pequeña, percibía que su padre estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba, que su cuerpo ocupaba espacio, pero su corazón se había ido a algún lugar que ella no podía alcanzar. Cuando Anita cumplió 7 años, la madre de Eugenia apareció en la hacienda. Doña Teresa era una mujer fuerte, de manos callosas y corazón decidido, que vivía en la capital de la provincia y que nunca había aprobado la vida que su hija había llevado en el campo. Ella vino con una propuesta que era más una sentencia. Dijo que Anita necesitaba escuela, convivencia, una mujer que la cuidara como madre, porque Sebastián, con todo respeto, no estaba dándose abasto, y lo peor era que ella tenía razón. Sebastián sabía que ella tenía razón. Veía a su hija jugando sola en el patio, hablando con las gallinas, porque no tenía a nadie de su edad con quien conversar, y sabía que esa niña merecía más que un padre que apenas podía mirarla sin sentir que el mundo se le venía encima. Entonces, dejó que Anita se fuera. No luchó, no imploró. Simplemente se quedó parado en el portal mientras la caleza de doña Teresa se llevaba a su hija por el camino de tierra. Y Anita miraba hacia atrás por la ventana con esos ojos enormes que eran idénticos a los de su madre. Y Sebastián sintió que moría por segunda vez. Después de eso, los años pasaron como pasan los años para quien no tiene motivo para contarlos. Sebastián trabajó la tierra, cuidó el ganado, mantuvo la hacienda en pie más por costumbre que por voluntad. Fermín se quedó, porque Fermín era de ese tipo de gente que no abandona a nadie, ni siquiera cuando la persona quiere ser abandonada. La hacienda fue encogiéndose, no en tamaño, sino en vida. Se cerraron habitaciones. El portal donde Eugenia ponía flores quedó desnudo, y el cuarto de Anita,
Aquel cuartito con cortina de encaje y una cuna de madera que Sebastián había hecho con sus propias manos, fue cerrado con llave. Nadie entraba allí. Nadie tocaba nada. Era como un santuario de la culpa, un lugar donde Sebastián guardaba todo lo que no tenía el valor de enfrentar. Él nunca le escribió a Anita, nunca le envió recado, nunca fue a visitarla, porque cada vez que pensaba en hacerlo, la vergüenza era mayor que la añoranza. Y la vergüenza de un padre que ha fallado es quizás lo más pesado que existe en este mundo. Fermín de vez en cuando lo intentaba. Aparecía con papel y tinta, los dejaba encima de la mesa de la cocina y decía que sobraba material en el almacén, que no lo iba a usar, que podía quedarse allí mismo. Sebastián miraba el papel, miraba la tinta, y luego guardaba todo en un cajón que poco a poco se fue llenando de hojas en blanco y de palabras que nunca fueron escritas. Fermín insistía, solo mantenía esa mirada que lo decía todo sin decir nada y volvía al corral. Fue una tarde de octubre cuando el calor apretaba y la tierra estaba tan seca que se agrietaba en dibujos que parecían mapas de ningún lugar, que Sebastián decidió cabalgar hasta los fondos de la propiedad. No tenía un motivo especial. Lo hacía de vez en cuando, más para pasar el tiempo que por necesidad. Lucero andaba despacio, con ese paso manso de caballo que conoce el camino, y Sebastián iba con el pensamiento lejos, tan lejos, que casi no se dio cuenta cuando llegó cerca del viejo jacal de peones que estaba en el lindero este de la hacienda. El jacal llevaba décadas allí, construido en tiempo de su padre para albergar a trabajadores temporales. Nadie lo usaba desde hacía años. El techo estaba medio caído, las paredes de adobe tenían agujeros y el monte había crecido alrededor, como si quisiera tragarse toda la construcción. Sebastián ya iba a pasar de largo cuando vio la ropa. Era poca cosa, un vestido lavado y una tela clara, tendidos en un pedazo de alambre atado entre dos postes al lado del jacal. El tipo de tendedero improvisado que solo alguien que está viviendo en un lugar hace, porque nadie tiende ropa donde no piensa quedarse. Sebastián detuvo a Lucero y se quedó mirando un rato, tratando de entender. Luego desmontó despacio, ató el caballo a un poste y caminó hasta la puerta del jacal. La puerta estaba entornada, no cerrada con llave. Él empujó con cuidado, se quitó el sombrero por instinto y lo que vio allí dentro hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Era una muchacha, joven. No debía tener más de 20 y tantos años. Estaba sentada en el suelo de tierra apisonada, recostada contra la pared con una manta delgada sobre las piernas. Usaba un vestido de algodón azul descolorido, lleno de remiendos, y sus cabellos oscuros estaban recogidos en un moño suelto que dejaba escapar mechones por el rostro flaco. Sus pies estaban descalzos y sucios de polvo, y ella estaba embarazada, muy embarazada. El vientre redondo se destacaba contra la tela fina del vestido, y ella lo sostenía con ambas manos, como quien sostiene la cosa más preciosa del mundo, y al mismo tiempo la más pesada. Cuando ella vio a Sebastián en la puerta, sus ojos se abrieron de una manera que él conocía bien. Era miedo, miedo puro, del tipo que hace que el cuerpo entero se ponga rígido, que paraliza las piernas y acelera el corazón, y hace que la persona calcule en segundos si puede correr o si es mejor quedarse quieta y rezar para no ser lastimada. Ella se encogió contra la pared, cubriendo el vientre con los brazos, como si quisiera proteger lo que estaba allí dentro de cualquier amenaza que aquel hombre desconocido pudiera representar. Sebastián sintió un apretón en el pecho que no sentía hacía años. No era lástima, era algo más profundo, más antiguo, como si alguna parte de él que estaba adormecida hubiera sido sacudida de repente. Él levantó las dos manos despacio, mostrando que no traía nada en ellas. Se quedó parado en la puerta, sin avanzar un paso siquiera, y habló con la voz más tranquila que pudo. Esa voz que usaba con caballo asustado, con animal acorralado, con cualquier criatura que necesitaba entender que no estaba en peligro. Dijo que su nombre era Sebastián, que esa tierra era suya, pero que ella no necesitaba tener miedo, que él no le haría ningún daño. La muchacha no respondió. Se quedó mirándolo con esos ojos oscuros que eran al mismo tiempo jóvenes y demasiado viejos. Ojos que ya habían visto cosas que nadie de esa edad debería haber visto. Sebastián sintió que cada palabra que él dijera sería pesada, medida,
juzgada por alguien que había aprendido, de la peor manera, que las palabras de un hombre no siempre valen algo. Él miró alrededor del jacal, vio una manta rasgada en un rincón, vio un trapo enrollado sirviendo de almohada, vio restos de yuca cocida en un plato de lata, vio la precariedad entera de esa existencia y sintió algo que era parecido a la rabia. Pero no era rabia hacia ella. Era la rabia del mundo que permitía que una muchacha embarazada estuviera viviendo de esa manera, sola, en un agujero en medio de la nada. Él habló de nuevo, aún parado en la puerta, aún con el sombrero en la mano. Dijo que tenía una casa grande allí cerca, con cuartos de sobra, comida, con agua limpia. Dijo que ella podía ir allí, que no necesitaba quedarse en ese jacal que apenas se mantenía en pie. Dijo que no quería nada a cambio, que era solo una oferta de un techo mejor para ella y para el hijo que estaba por llegar. La muchacha finalmente habló. Su voz salió baja, ronca, como si las cuerdas vocales estuvieran oxidadas de tanto tiempo sin uso. Dijo solo 2 palabras: no quiero. Y había tanto en esas 2 palabras. Había historia, había dolor, había una muralla construida ladrillo a ladrillo con cada decepción, cada mentira, cada mano que se extendió ofreciendo ayuda, y luego cobró un precio que ella no quería pagar. Sebastián entendió. No entendió los detalles porque no sabía nada sobre ella, pero entendió el sentimiento porque él mismo había construido murallas parecidas. Él asintió con la cabeza despacio. Se puso el sombrero de nuevo. Miró una vez más su vientre. Sintió cómo aumentaba aquel apretón en el pecho y salió. Montó en Lucero y regresó a la hacienda sin mirar atrás. Pero aquella noche, por primera vez en años, Sebastián no pudo dormir. Se quedó tendido en la cama, mirando al techo, pensando en aquella muchacha, en esos ojos, en ese vientre, en ese no quiero que parecía un grito disfrazado de susurro, y pensó en Anita. Pensó en cómo había dejado ir a su propia hija sin luchar. Pensó en cómo había cerrado su cuarto y trancado la puerta, y fingido que aquello resolvía algo. Y pensó que quizás, solo quizás, Dios había puesto a esa muchacha en aquel jacal, no por casualidad, sino como una pregunta que Sebastián necesitaba responder. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Sebastián llenó una canasta con lo que tenía: harina de maíz, frijoles, un trozo de tasajo, una botella de leche que Fermín había ordeñado de la vaca aquella madrugada, y una manta gruesa que olía a guardada, pero que aún abrigaba. Montó en Lucero y fue hasta el jacal. Dejó la canasta en la puerta, golpeó 2 veces la madera para que ella supiera que había algo allí y se fue sin esperar respuesta. Hizo lo mismo al día siguiente también, y al otro, cada mañana antes del sol, una canasta en la puerta, sin decir nada, sin pedir nada, sin esperar nada. Y cada mañana, cuando regresaba al día siguiente, la canasta estaba vacía, lavada, recostada afuera, como un agradecimiento mudo que no necesitaba palabras. Fermín lo notó. Fermín siempre lo notaba. Apareció en el portal al atardecer, tomó un sorbo de café, miró al horizonte y solo dijo: ¿A quién le está llevando comida, Sebastián? Y Sebastián, que no hablaba de nada que importara desde hacía años, contó sobre la muchacha, sobre el embarazo, sobre el jacal, sobre el no quiero. Fermín escuchó todo en silencio, con ese rostro de quien ya sabía la respuesta antes de la pregunta. Cuando Sebastián terminó, Fermín puso la taza en el pretil del portal y dijo algo que le estuvo dando vueltas en la cabeza a Sebastián por días. Dijo: arreglar la vida de los demás no arregla la nuestra, Sebastián, pero a veces es el único camino que Dios nos deja abierto para empezar. 2 semanas pasaron en aquella rutina silenciosa. Sebastián se despertaba antes del sol, preparaba la canasta, cabalgaba hasta el jacal, la dejaba en la puerta y regresaba. Nunca se quedaba a esperar, nunca forzaba la conversación, nunca siquiera miraba por la rendija de la puerta para ver si ella estaba bien. Hacía aquello con la misma disciplina con que trabajaba la tierra, como si fuera una obligación que él mismo había asumido y que no necesitaba explicación ni recompensa. Y todas las mañanas, la canasta regresaba vacía, limpia, recostada en la puerta como una palabra muda de agradecimiento que ninguno de los dos tenía el valor de transformar en voz.
Lucero ya conocía el camino de memoria. Cuando Sebastián montaba en esa dirección, el caballo seguía solo, sin necesidad de rienda, como si también él hubiera entendido que ese trayecto ahora formaba parte del orden de las cosas. Fermín observaba todo con esa mirada quieta de quien lee el mundo sin necesidad de libros. No hacía preguntas, porque ya había hecho la única que importaba, pero de vez en cuando soltaba frases al aire, como quien arroja semillas en la tierra y espera a ver qué brota. Una mañana, dijo que la vaca había dado más leche de lo normal, como si supiera que alguien la necesitaba. Otra, dijo que había encontrado unas tejas buenas en el almacén con las que se podía arreglar cualquier cosa. Sebastián escuchaba, guardaba y no decía nada. Pero la semana siguiente apareció en el jacal con las tejas atadas en la grupa de Lucero. Las dejó apiladas afuera, junto con la canasta, y se fue. Al día siguiente, cuando regresó, las tejas habían desaparecido. Miró el tejado del jacal y vio que alguien había intentado poner algunas en los agujeros más grandes. Habían quedado torcidas, mal encajadas, trabajo de quien no tenía fuerza ni práctica para ese servicio. Sebastián miró esas tejas torcidas y sintió un nuevo apretón en el pecho, porque allí estaba una mujer embarazada de 7 meses intentando arreglar un tejado sola en lugar de aceptar ayuda. Fue Fermín quien le dio la idea, sin saber que la estaba dando. Una tarde calurosa, mientras arreglaba la cerca del corral, le dijo al viento, como si Sebastián no estuviera allí escuchando: «Animal de monte no come de la mano de nadie el primer día. Uno deja la comida, se va y vuelve al día siguiente. Después de muchos días, el animal no come de la mano todavía, pero ya no huye cuando uno llega». Sebastián detuvo lo que estaba haciendo y miró a Fermín por un largo tiempo. Fermín siguió martillando la cerca como si no hubiera dicho nada importante, pero lo había dicho todo. A la mañana siguiente, Sebastián cambió la rutina. En lugar de dejar la canasta e irse, la dejó. Se alejó unos 20 pasos y se sentó en un tocón de árbol que estaba frente al jacal. No miró la puerta, no llamó. Se quedó allí sentado, quieto, con el sombrero en el regazo, mirando al horizonte como si tuviera todo el tiempo del mundo y ningún lugar mejor para estar. Se quedó así por casi una hora. Cuando se levantó para irse, vio por el rabillo del ojo que la puerta del jacal estaba abierta a una rendija. Alguien lo había observado todo el tiempo. Al día siguiente hizo lo mismo, y al otro, siempre a la misma distancia, siempre el mismo silencio, siempre el mismo respeto por ese espacio que ella había creado a su alrededor como una cerca invisible. A la cuarta mañana, cuando ya llevaba unos 40 minutos sentado allí, oyó un ruido detrás de él, pasos ligeros, cuidadosos, como los de un animal que se acerca, pero que aún no ha decidido si se queda o si huye. No se giró, siguió mirando al horizonte, con el corazón latiendo fuerte, pero el cuerpo completamente inmóvil. Ella se sentó en el suelo a unos 5 pasos de él, no dijo nada. Él tampoco. Se quedaron allí los dos en silencio, mirando en la misma dirección, como si estuvieran presenciando algo que solo existía entre el cielo y la tierra a esa hora de la mañana. El sol subía despacio, el calor empezaba a apretar, y unos pajarillos que Sebastián no sabía el nombre cantaban en un árbol cerca del arroyo. Después de un tiempo que pudieron haber sido 10 minutos o una hora, ella habló, dijo que se llamaba Catalina. Solo eso, el nombre. Como quien entrega una moneda pequeña para ver si la otra persona le devuelve el cambio o lo roba todo. Sebastián asintió con la cabeza despacio y dijo que ya sabía que era Sebastián porque se lo había dicho el primer día. Y después se quedó en silencio de nuevo, porque entendió que cualquier palabra de más podía estropear lo que estaban haciendo allí, que era algo frágil, hecho de silencio y de presencia, y que necesitaba tiempo para echar raíces. Catalina regresó al jacal sin decir más nada, pero al día siguiente, cuando Sebastián se sentó en el tocón, ella salió más temprano, se sentó más cerca a unos 3 pasos, y se quedó allí con la mano en el vientre, mirando el mismo horizonte. Y esta vez, cuando el silencio ya era lo suficientemente cómodo para que cupiera una palabra, ella dijo que el agua del arroyo estaba disminuyendo. Dijo como quien comenta sobre el tiempo, sin pedir nada, sin esperar nada. Sebastián dijo que podía traer agua de la hacienda al día siguiente. Ella no respondió,
pero tampoco dijo que no quería. Y aquel silencio, que no era rechazo, Sebastián lo entendió como el primer pedazo de confianza que ella estaba dispuesta a entregar. Los días fueron pasando, y el ritual fue tomando forma. Sebastián traía la canasta, se sentaba en el tocón. Catalina salía del jacal, se sentaba cerca, y ellos se quedaban allí juntos sin hablar mucho. A veces, él contaba cosas sobre la tierra, sobre cuándo era la época de sembrar, sobre cómo leer las nubes para saber si venía lluvia, cosas pequeñas, seguras, que no pedían nada a cambio y no invadían ningún lugar que ella no quisiera abrir. Catalina escuchaba con atención y de vez en cuando hacía una pregunta corta, práctica, como quien está aprendiendo a confiar en las palabras antes de confiar en la persona. Sebastián nunca le preguntó de dónde venía, nunca le preguntó quién era el padre del niño, nunca le preguntó por qué estaba sola, porque él sabía en el fondo del pecho, que esas preguntas eran puertas que solo ella podía abrir cuando estuviera lista, y que cualquier intento de forzar las cerraría de nuevo, quizás para siempre. Lo que Sebastián no sabía, y que Catalina llevaba dentro de sí como una herida que no cicatrizaba, era una historia que comenzaba en una hacienda de café a muchas leguas de allí. Catalina había sido criada por una tía llamada Magdalena, hermana de su madre, que murió en el parto. Al padre nunca lo conoció. Era un nombre sin rostro que nadie en la familia hacía esfuerzo por recordar. Tía Magdalena era una mujer dura, no por maldad, sino porque la vida había sido dura con ella primero, y ella no conocía otra forma de ser. Crió a Catalina con lo básico: comida en la mesa, ropa en el cuerpo, pero sin abrazos, sin cariño, sin ninguna de esas cosas que hacen que un niño entienda que es amado. Cuando Magdalena murió de una tos que fue empeorando hasta llevarse todo, Catalina tenía 17 años y ningún lugar en el mundo al que llamar suyo. Fue así como ella terminó en la hacienda del hacendado don Augusto Medeiros, trabajando en la cocina, lavando ropa, sirviendo la mesa, durmiendo en un cuartito en la parte de atrás que olía a moho y que se inundaba cuando llovía fuerte. El hacendado era un hombre de bienes y de poca alma, de esos que trataban a los empleados como si fueran parte del mobiliario. Y Catalina aprendió rápido a ser invisible, a bajar la cabeza, a no mirar a los ojos, a hacer el servicio y desaparecer. Era una vida pequeña, apretada, pero era una vida. Y entonces apareció Vicente, el hijo menor del hacendado. Vicente tenía 25 años, sonrisa fácil, y ese tipo de encanto que los hombres de familia rica aprenden a usar como herramienta. Él se fijó en Catalina de una manera que le revolvió el estómago y empezó a buscarla, a dejarle regalos en su cuartito, a decirle cosas bonitas cuando nadie estaba escuchando. Catalina no era tonta. Sabía que aquello era peligroso, pero era la primera vez en su vida que alguien la hacía sentir que existía, que era vista, que importaba, y cuando uno nunca ha recibido nada, hasta una migaja parece banquete. Lo que vino después fue lo que siempre viene en este tipo de historias. Y quien conoce el mundo sabe que no necesita muchos detalles. Vicente la buscó. Ella cedió, y cuando el vientre empezó a aparecer, la sonrisa fácil desapareció junto con las palabras bonitas. Catalina le contó a él primero, esperando que al menos una de las promesas susurradas en esos encuentros escondidos fuera verdadera. Vicente palideció. Luego se enojó, y después dijo la frase que Catalina nunca olvidó, que ese hijo no era suyo, que ella debió haberse acostado con otros, que él no iba a arruinar su vida por culpa de una criada que no sabía comportarse. El hacendado se enteró al día siguiente. No porque Vicente se lo contara, sino porque en las haciendas de gente rica los secretos duran menos que el rocío bajo el sol. Y el hacendado no se enojó con su hijo, se enojó con ella. Mandó que juntara sus cosas y desapareciera antes del anochecer, y advirtió que si intentaba esparcir alguna historia sobre Vicente, él se aseguraría de que nadie en la región le diera trabajo o refugio. Catalina salió con el mismo atillo de ropa que tenía cuando llegó, el vientre ya visible y ningún lugar a donde ir. Fueron semanas de caminata. Durmió a orillas del camino, en capillas abandonadas, en cualquier lugar que ofreciera un techo y alguna protección contra el sereno de la noche. Comió lo que encontraba, frutas silvestres,
pedazos de pan que personas piadosas le daban cuando veían a una muchacha embarazada pasando por el camino, con cara de quien no dormía bien desde hacía tiempo. El cuerpo le dolía, los pies le sangraban, y el miedo era una compañía constante que caminaba a su lado como una sombra que no desaparecía, ni de noche, miedo de perder al bebé, miedo de no encontrar refugio, miedo de hombre, de cualquier hombre, porque el único que le había dicho que la amaba fue el mismo que la arrojó al camino. Cuando encontró el jacal abandonado en las tierras de Sebastián, era el fin de todo lo que ella aguantaba. Entró, se acostó en el suelo de tierra y lloró hasta dormirse. Y cuando despertó, decidió que allí era donde se quedaría, aunque fuera el último lugar del mundo, porque al menos allí nadie la mandaba y nadie podía expulsarla de nuevo. Sebastián no sabía nada de eso, pero lo sentía. Lo sentía en la forma en que ella se encogía cuando él hacía un movimiento brusco. Lo sentía en esa mirada que medía cada gesto suyo, como si estuviera esperando el golpe. Lo sentía en la manera en que ella sostenía su vientre, siempre con ambas manos, como si el mundo entero fuera una amenaza y solo ella pudiera proteger a ese niño. Y cada vez que sentía esas cosas, pensaba en Anita, pensaba en cómo él había fallado en proteger a su propia hija. Y algo dentro de él se iba encendiendo poco a poco, como una brasa que el viento sopla despacio hasta convertirla en llama. Una mañana, cuando ya hacía casi un mes de aquel ritual de canastas y silencios, Sebastián llegó al jacal y encontró a Catalina sentada afuera, recostada en la pared. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo normal, y ella sostenía su vientre con una expresión que él conocía, que cualquier persona que ya ha visto a una mujer embarazada con dolor conoce. Desmontó del lucero rápido y se acercó, pero se detuvo antes de llegar demasiado cerca, porque incluso en ese momento, el respeto por la cerca invisible de ella era mayor que la urgencia. Le preguntó si sentía algo, si el bebé se estaba moviendo, si necesitaba ayuda. Catalina dijo que tenía cólicos desde la madrugada, que el dolor venía y se iba, y que tenía miedo. La palabra salió de ella como si hubiera sido arrancada a la fuerza, porque Catalina no era del tipo que admitía miedo. No para nadie, y mucho menos para un hombre. Pero el dolor era mayor que el orgullo, y el miedo de perder a ese bebé mayor que cualquier muralla. Sebastián actuó como quien sabe que ciertas situaciones no permiten dudar. Dijo que necesitaba llevarla a la hacienda, que allí había cama, había agua caliente, había condiciones para cuidarla bien, y antes de que ella pudiera decir «no quiero», él añadió que la traería de vuelta al jacal tan pronto como mejorara, que no iba a retener a nadie, que era solo hasta que el dolor pasara. Catalina lo miró por un largo tiempo, con esos ojos que pesaban y medían y juzgaban, y entonces asintió con la cabeza, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que para Sebastián pesó, como si el mundo entero se hubiera movido de lugar. Él la ayudó a subir al lucero. Fue la primera vez que la tocó, sosteniéndole el brazo con cuidado, como quien toma porcelana fina, y sintió el temblor que recorrió su cuerpo cuando la mano de él encontró la piel de ella. No era frío, era miedo, miedo al contacto, miedo a la proximidad, miedo a confiar en el toque de otro ser humano después de todo lo que había pasado. Sebastián condujo a Lucero por la rienda, caminando despacio al lado del caballo, tardando casi una hora en recorrer el camino que normalmente hacía en 20 minutos, porque cada paso brusco podía lastimar, y él no iba a permitir que esa muchacha sintiera más dolor del que ya estaba sintiendo. Cuando llegaron a la hacienda, Fermín estaba en el portal. Miró a Catalina en el caballo, miró a Sebastián, guiando la rienda a pie, y no dijo una palabra. Simplemente entró en la casa y fue a preparar la habitación de huéspedes, que estaba al fondo del pasillo, lejos de la habitación de Sebastián, porque Fermín entendía de gente lo suficiente como para saber que esa muchacha necesitaba distancia tanto como necesitaba refugio. Catalina se quedó 3 días en la hacienda. En los 2 primeros casi no salió del cuarto. Sebastián dejaba comida en la puerta, exactamente como hacía en el jacal. Y Fermín preparaba tés que había aprendido de su madre, tés de hierbabuena y manzanilla, que ayudaban a calmar el vientre y el espíritu. Los cólicos pasaron el segundo día, y doña Nazaria,
Una señora que era partera en la región y que Fermín fue a buscar a caballo, examinó a Catalina y dijo que el bebé estaba bien, que era fuerte, que esos dolores eran el cuerpo preparándose y que no había motivo para la desesperación. Catalina escuchó todo callada, con la mano en el vientre y los ojos en el suelo. Pero cuando doña Nazaria salió del cuarto, Sebastián oyó por la puerta un llanto bajo, ahogado, y entendió que ese llanto no era de dolor, era de alivio. Al tercer día, Catalina apareció en el portal temprano por la mañana. Sebastián estaba allí tomando café, mirando el patio donde las gallinas escarbaban. Ella se sentó en el otro extremo del portal, lejos, pero allí, y por primera vez miró alrededor de la hacienda con ojos que no eran de miedo, eran de curiosidad. Vio la casa grande, el corral, la huerta que Fermín mantenía en la parte de atrás, el árbol de jacarandá, que en esa época del año estaba cargado de flores y que pintaba el suelo de morado. No dijo nada sobre el jacarandá, pero lo miró el tiempo suficiente para que Sebastián se diera cuenta de que ella lo encontraba hermoso. Y él casi dijo que era allí donde Eugenia estaba enterrada, pero se tragó las palabras, porque aquello era un peso que le pertenecía a él y que no cabía en esa mañana que estaba siendo por primera vez en mucho tiempo casi ligera. Catalina dijo que quería volver al jacal. Sebastián sintió un apretón en el pecho, pero accedió sin discutir, porque había prometido que no iba a retener a nadie, y era un hombre de palabra. La llevó de vuelta en Lucero, despacio, como la primera vez, y cuando ella bajó en la puerta del jacal, se giró hacia él, y dijo algo que se le grabó, como hierro caliente en cuero. Dijo: «Usted es diferente». No explicó diferente de qué. No necesitaba. Sebastián entendió que era diferente de todo hombre que ella había conocido, y eso era al mismo tiempo el mayor elogio y la mayor tristeza que alguien podía recibir. Él se quitó el sombrero, hizo un gesto con la cabeza y regresó a la hacienda. Aquella noche, por primera vez, Sebastián abrió el cajón donde guardaba los papeles y la tinta. Se quedó mirándolos por mucho tiempo, no escribió nada, pero tampoco cerró el cajón, y allá en el jacal, aquella misma noche, Catalina se acostó en la manta que él había traído semanas antes. Sintió al bebé patear fuerte contra la palma de su mano, y pensó que quizás, solo quizás, no todo hombre en el mundo era igual. Era un pensamiento pequeño, frágil como brote de planta en tierra seca, pero estaba allí, y a veces es todo lo que Dios pide para empezar a cambiar una historia. Las semanas siguientes estuvieron hechas de pequeños avances que, mirando de lejos, parecían casi nada, pero que para quien estaba viviendo eran enormes. Catalina continuó en el jacal, porque era el lugar donde ella se sentía en control, donde nadie la mandaba y donde la puerta era suya para abrir o cerrar cuando quisiera. Pero la hacienda de Sebastián se fue convirtiendo en una presencia constante en su rutina, como el sol que nace cada día en el mismo rincón del cielo. Ella iba hasta allí, cada 2 o 3 días, siempre a pie, siempre despacio, a causa del vientre que ya pesaba demasiado, y se quedaba en el portal por algunas horas. No entraba en la casa, se quedaba afuera, sentada en ese banco de madera que Fermín había puesto allí, como quien no quiere nada, pero que estaba exactamente en la posición correcta para que alguien descansara y mirara el patio sin sentirse atrapada dentro de 4 paredes. Fermín fue el primero en romper el hielo de verdad, no porque lo intentara, sino porque Fermín tenía ese don de gente sencilla, que hace que las cosas sucedan sin forzar. Un día en que Catalina estaba sentada en el portal y Sebastián había ido a ver el ganado en el pasto de arriba, Fermín apareció con 2 tazas de café, y le ofreció una a ella sin decir nada más que «está fresco». Catalina aceptó, y los 2 se quedaron allí en silencio tomando café, hasta que Fermín señaló una nube en el horizonte, y dijo que esa nube tenía pinta de lluvia fuerte, que iban a necesitar recoger la ropa del tendedero antes del mediodía. Catalina miró la nube y dijo que ella creía que no, que esa nube iba hacia el otro lado. Fermín la miró con un respeto nuevo en el rostro, y dijo que podía ser, que una mujer embarazada a veces acertaba esas cosas mejor que cualquier almanaque. Catalina casi sonrió, no llegó a ser una sonrisa, pero la comisura de su boca se movió de una manera que Fermín notó, y guardó para contárselo a Sebastián después, porque aquello era una victoria que merecía ser registrada.
El vientre de Catalina crecía cada día que pasaba. Ya estaba en el 8º mes, y el bebé se movía con una fuerza que a veces la asustaba. Patadas firmes que ella sentía en las costillas, en los costados, en lugares que parecían imposibles para un ser tan pequeño alcanzar. Doña Nazaria aparecía cada semana para examinarla. Palpaba el vientre con manos que sabían exactamente lo que buscaban. Acercaba el oído y escuchaba el corazón del bebé. Y después decía que todo estaba bien, que el niño era fuerte, que iba a nacer grande. Catalina siempre preguntaba cómo sabía ella que era niño. Y doña Nazaria siempre respondía lo mismo, que barriga puntiaguda es niño y barriga redonda es niña, y que esa barriga de allí era la más puntiaguda que había visto en los últimos tiempos. Catalina no creía en esas cosas, pero tampoco discutía, porque había un consuelo en esa certeza de mujer mayor que sabía de partos como Sebastián sabía de tierra. Fue en una de esas visitas que doña Nazaria llevó a Sebastián a un lado y le habló en voz baja, con ese tono que las mujeres usan cuando quieren decir algo serio, sin asustar a nadie. Dijo que Catalina estaba bien, que el bebé estaba bien, pero que la muchacha estaba demasiado delgada para el tamaño de su embarazo, que los tobillos los tenía hinchados de una manera que podía ser un problema y que necesitaba comer mejor, descansar más y, principalmente, dejar de caminar tanto entre el jacal y la hacienda, bajo el sol caliente, con ese vientre enorme. Sebastián escuchó todo callado, y después se quedó el resto del día pensando en qué hacer, porque sabía que ofrecerle de nuevo que viniera a vivir a la hacienda podía sonar a presión, y la presión era lo último que esa muchacha necesitaba. Fue Fermín, una vez más, quien lo resolvió sin resolverlo. Al día siguiente, cuando Catalina apareció en el portal, Fermín estaba pintando la puerta del cuarto de huéspedes, aquel mismo donde ella se había quedado durante los cólicos. Catalina preguntó qué estaba haciendo, y Fermín respondió sin mirarla que estaba arreglando el cuarto, porque sobraba pintura, y un cuarto cerrado se echa a perder. Después añadió, como quien comenta sobre el tiempo, que si alguien quería usar el cuarto, no necesitaba pedirlo, que puerta abierta es puerta abierta. Catalina no respondió, pero aquella noche, cuando Sebastián fue a llevar la canasta al jacal al atardecer, encontró el jatillo de ropa de Catalina atado y listo cerca de la puerta. Ella estaba sentada afuera con la mano en el vientre, y cuando él llegó, dijo solo que iba a aceptar el cuarto, pero que era por el bebé, no por ella. Sebastián se quitó el sombrero y dijo que entendía, y por dentro sintió algo que no sentía desde hacía demasiado tiempo. Algo cálido, parecido a un propósito, parecido a esa sensación de que quizás la vida aún tenía algún sentido guardado para él. Catalina se instaló en el cuarto de huéspedes con la misma desconfianza de un gato que entra en una casa nueva y pasa semanas durmiendo con los ojos abiertos. En los primeros días, apenas salía del cuarto, comía allí dentro, dormía allí dentro, y, cuando necesitaba usar el baño o buscar agua, caminaba por la casa pegada a la pared, como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Sebastián dejó que ella encontrara su propio ritmo. No llamaba a la puerta, no le sacaba conversación, no hacía nada que pudiera parecer una invasión. Dejaba la comida en una bandeja en el pasillo, y cuando regresaba, la bandeja estaba vacía, siempre limpia, como en los tiempos del jacal. Fermín actuaba de la misma manera, manteniendo distancia, pero asegurándose de que todo funcionara, que la leña de la estufa estuviera cortada, que el agua estuviera fresca, que la casa tuviera ese olor a café y a comida recién hecha que hace que cualquier lugar parezca más seguro. Lo que cambió las cosas fue una noche de lluvia, la primera lluvia fuerte de la temporada, de esas que llegan con viento y relámpagos y hacen temblar la tierra entera. Catalina se despertó asustada con un trueno que sacudió las paredes, y cuando se sentó en la cama oyó un ruido que venía de la cocina. Se levantó despacio, con el corazón acelerado, y ese miedo antiguo que nunca se iba completamente, y fue hasta la puerta del cuarto. Abrió una rendilla y miró. Sebastián estaba en la cocina de espaldas a ella, preparando algo en la estufa. No la había oído abrir la puerta, no sabía que estaba siendo observado. Él estaba haciendo atole. Movía la olla con una cuchara de madera despacio, con ese cuidado de quien está haciendo algo que importa. Y de vez en cuando,
Levantaba la cuchara para ver el punto. La luz de la lámpara arrojaba sombras en su rostro y Catalina percibió algo que no había notado antes. Sebastián estaba cansado. No el cansancio de quien trabajó demasiado en un día, sino el cansancio de quien carga demasiado peso desde hace demasiado tiempo. Tenía ojeras profundas, los hombros caídos, y había una tristeza en él que no era nueva, era antigua, arraigada, como si formara parte de la estructura de su cuerpo, tanto como los huesos. Él se giró y vio a Catalina en la rendija de la puerta. Los dos se miraron por un instante y Sebastián no se disculpó, ni se explicó. Simplemente levantó la olla y dijo que había hecho atole, porque la lluvia estaba fuerte y noche de lluvia fuerte pedía atole caliente. Catalina salió del cuarto y se sentó en la mesa de la cocina. Era la primera vez que se sentaba en esa mesa, la primera vez que estaba en una habitación de la casa que no fuera el cuarto de huéspedes. Sebastián puso un tazón frente a ella y otro para él, y los dos comieron en silencio, mientras la lluvia golpeaba el tejado con una fuerza que parecía querer derribarlo todo. Pero el tejado aguantaba porque Sebastián había arreglado cada teja, reforzado cada viga, sellado cada rendija. Y esa casa, por más triste que fuera, era sólida como el dolor que la sostenía. Después del atole, Catalina no regresó al cuarto. Se quedó en la cocina con las manos alrededor de la taza caliente, mirando la lluvia por la ventana. Y entonces, sin que Sebastián le preguntara nada, ella empezó a hablar. Lo contó todo. Contó sobre su tía Magdalena, sobre la hacienda del hacendado, sobre Vicente y sus mentiras, sobre la expulsión, sobre las semanas en el camino. Habló bajo, sin emoción aparente, como quien cuenta una historia que le sucedió a otra persona, porque era la única manera de poder decir esas cosas sin derrumbarse. Sebastián escuchó cada palabra sin interrumpir, sin poner cara de lástima, sin intentar arreglar nada con frases bonitas. Solo escuchó con esa atención total de quien entiende que a veces el mayor regalo que uno puede darle a alguien es simplemente estar allí quieto, recibiendo el peso que la otra persona necesita soltar. Cuando Catalina terminó, el silencio se volvió pesado entre ellos, pero era un peso diferente. Era el peso de algo que había sido cargado por demasiado tiempo y que finalmente estaba en el suelo. Sebastián la miró y dijo que lo sentía mucho. 2 palabras, sin adornos, sin discursos, sin promesas, solo aquello. Y Catalina, que no lloraba delante de nadie desde hacía meses, sintió los ojos arderle. No lloró, porque la muralla aún era alta, pero los ojos le ardieron y Sebastián lo vio. Y ese ardor en sus ojos le dolió a él más que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Después de aquella noche, Catalina cambió, no de una vez, no completamente, pero cambió de la manera en que la tierra cambia después de la primera lluvia, despacio, de adentro hacia afuera. Empezó a salir del cuarto más temprano. Empezó a ayudar en la cocina, incluso con Sebastián diciendo que no necesitaba, que ella debía descansar. Pero Catalina tenía ese orgullo de quien no acepta vivir de favor sin dar nada a cambio. Y cocinar era algo que ella sabía hacer bien, porque años en la cocina del hacendado, al menos, habían servido para eso. Su comida era diferente a la de Sebastián y Fermín. Tenía un sazón que ellos no conocían. Tenía una forma de mezclar cosas simples que transformaba frijoles con arroz en una comida que hacía que uno cerrara los ojos y agradeciera. Fermín, después del primer almuerzo que Catalina preparó, miró a Sebastián con esa mirada que decía más que cualquier palabra, y dijo: «Solo que la cocina de esa casa nunca más sería la misma». Y estaba el portal donde Eugenia había puesto flores, y que después quedó desnudo por años. Catalina empezó a poner cosas allí sin pedir permiso. Primero, fue una lata con un brote de albahaca que trajo del monte. Después, fue un paño bordado que ella hizo con retazos que Fermín consiguió. Después, fue un arreglo de ramas secas con flores silvestres que ella recogía en las caminatas cortas que aún hacía cerca de la casa. Sebastián vio cada una de esas cosas aparecer y no dijo nada, pero sintió cada una como si fuera una mano gentil, quitando una capa de polvo de algo que él creía que estaba muerto, pero que solo estaba adormecido. Fue en esa época cuando Sebastián empezó a hacer algo en secreto. Cada noche, después de que Catalina se iba a dormir,
y Fermín se iba a su rancho, Sebastián iba hasta el pasillo de la casa y se paraba delante de la puerta cerrada con llave, la puerta del cuarto de Anita. Se quedaba allí por algunos minutos con la mano en la manija, sintiendo el metal frío contra la palma, y después regresaba a su cuarto sin abrir. Hizo eso durante una semana entera. A la octava noche, giró la llave. La puerta se abrió con un crujido de algo que no se mueve desde hace tiempo, y el aire que salió de dentro era estancado, viejo, con olor a polvo y a pasado. Sebastián entró y se quedó parado en la oscuridad por un tiempo antes de encender la lámpara de aceite. Cuando la luz tenue iluminó el cuarto, él vio todo exactamente como lo había dejado. La cuna de madera que él había hecho con sus propias manos cuando Eugenia estaba embarazada de Anita, la cortina de encaje en la ventana amarillenta por el tiempo, una muñeca de trapo encima de una sillita, ropa de niño doblada en una repisa, todo congelado en el tiempo, como una fotografía de una vida que dejó de existir. Sebastián se sentó en el borde de la cuna y lloró. Lloró de una manera que no lloraba desde el día en que Anita se fue. Un llanto profundo que venía del lugar donde él guardaba todo lo que no soportaba sentir. Lloró por la hija que no supo amar como debía. Lloró por la mujer que perdió demasiado pronto. Lloró por él mismo, por todos esos años desperdiciados, cerrando puertas y cerrando cajones, y fingiendo que el dolor se iría si él simplemente no lo miraba. Cuando el llanto pasó, él se quedó sentado allí por mucho tiempo, mirando la cuna. Entonces, una idea nació en él, no como un pensamiento rápido, sino como una semilla que ya estaba germinando desde hacía tiempo, y que finalmente rompió la tierra. A la mañana siguiente, Sebastián le pidió a Fermín que fuera al pueblo a buscar cal y pintura. Fermín lo miró hacia el cuarto cerrado con llave y lo entendió todo sin necesidad de una palabra. Fue y volvió el mismo día, y aquella noche, después de que todos durmieron, Sebastián empezó a trabajar, limpió el cuarto de arriba a abajo, quitó el polvo de las paredes, lavó el suelo, abrió la ventana para que entrara aire fresco, quitó la ropa de Anita de la repisa y dobló cada prenda con cuidado, guardándolas en un baúl que colocó en el rincón. Mantuvo la cortina de encaje, porque había sido hecha por Eugenia, y era demasiado bonita para guardarla en un baúl. Y la cuna la lijó. Reparó las partes que el tiempo había debilitado y la pintó de nuevo con esa misma pintura blanca que Eugenia había elegido tantos años antes. Trabajó todas las noches durante una semana. Fermín aparecía después de la cena y ayudaba sin hacer preguntas, sosteniendo la lámpara de aceite mientras Sebastián pintaba, pasándole las herramientas cuando él las pedía, y de vez en cuando soltando una de esas frases suyas que parecían simples, pero que cargaban el peso del mundo. En una de esas noches dijo: «Usted no está arreglando un cuarto, Sebastián, está arreglando una vida». Y Sebastián dejó de pintar por un instante. Miró a Fermín y asintió con la cabeza, porque era exactamente eso. Catalina no sabía nada. La puerta del cuarto permanecía cerrada durante el día y Sebastián trabajaba solo cuando ella dormía. Pero la verdad es que ella estaba notando otras cosas. Percibía que Sebastián estaba diferente, más ligero, como si un peso que cargaba en los hombros hubiera disminuido un poco. Percibía que él miraba su vientre con una mirada que ya no era solo preocupación, era otra cosa, algo que ella no podía nombrar, pero que le hacía el pecho calentarse de una manera que la asustaba, y percibía que su manera de quitarse el sombrero cuando se acercaba a ella, ese gesto antiguo de respeto, había ganado algo nuevo, una suavidad que no estaba allí al principio, como si el gesto hubiera dejado de ser educación y se hubiera convertido en cariño. Una tarde en que el sol ya estaba bajo y el cielo tenía ese color naranja quemado que solo el campo puede pintar. Catalina estaba en el portal cuando vio polvo en el camino. 2 hombres a caballo viniendo en dirección a la hacienda. Su cuerpo entero se heló. Antes incluso de ver los rostros, antes incluso de oír cualquier voz, ella supo. Supo con ese instinto de quien ya ha sido cazada y reconoce el sonido de los cazadores antes de que lleguen. Se levantó del banco con dificultad, el vientre pesándole, y entró en la casa con pasos rápidos, sosteniendo su vientre con ambas manos. Sebastián estaba en el corral y vio el polvo también. Vio a Catalina entrar en la casa con prisa.
Vio el miedo en su cuerpo, porque el miedo tiene una forma, una manera de cambiar la forma en que una persona se mueve. Y él ya había visto esa forma demasiadas veces para no reconocerla. Los dos hombres se detuvieron delante de la cerca de la hacienda. Eran sujetos grandes, de sombrero negro, montados en caballos bien cuidados, que no eran de gente pobre. Uno de ellos preguntó en voz alta si allí era la hacienda del señor Sebastián Herrera. Sebastián caminó hasta la cerca, sin prisa, con ese andar de hacendado que conoce cada palmo de su propia tierra y que no se intimida con visitas no invitadas. Dijo que era él. El hombre explicó que venía por orden del hacendado don Augusto Medeiros, que tenía información de que una muchacha que había trabajado en la hacienda del hacendado podía estar en esa región, y que el hacendado quería resolver la situación de manera discreta. La palabra discreta salió de la boca del hombre con el peso de una amenaza que no necesitaba ser dicha para ser entendida. Sebastián escuchó todo con el rostro cerrado, sin mover un músculo. Después miró al hombre que hablaba, miró al otro que se quedaba callado encima del caballo, y dijo que en su propiedad quien resolvía las cosas era él, y que cualquier situación que necesitara ser resuelta sería resuelta por él, en sus términos, a su tiempo. Dijo que no conocía a ningún hacendado y que no tenía compromiso con gente que mandaba recados por mensajero en vez de venir personalmente. Y dijo, con una voz que no era alta, pero que cortaba el aire como una cuchilla, que si esos dos jinetes no estaban fuera de su propiedad antes de que el sol tocara el horizonte, iban a descubrir que hacendado solitario no significa hacendado manso. Los hombres se miraron. Había algo en la mirada de Sebastián que no era fanfarronería, era certeza, el tipo de certeza que viene de quien ya no tiene nada que perder y que por eso mismo es peligroso. El que hablaba tiró de las riendas del caballo, escupió al suelo y dijo que el hacendado se enteraría de aquello. Sebastián respondió que podía mandar a todo el hacendado si quería, que él estaría esperando. Los dos se fueron por el mismo camino de polvo por donde habían venido y Sebastián se quedó allí parado en la cerca hasta que desaparecieron completamente en el horizonte. Cuando entró en la casa, encontró a Catalina en el pasillo, recostada en la pared, temblando. Su rostro estaba mojado de lágrimas que no había podido contener, y ella sostenía su vientre con tanta fuerza que los dedos los tenía blancos. Ella dijo con la voz quebrada que se iba, que no quería traerle problemas a él, que el hacendado era gente peligrosa y que ella no valía la confusión que iba a venir. Sebastián se detuvo delante de ella y se quitó el sombrero, como hacía siempre, y la miró con una mirada que tenía todo dentro. El dolor de haber perdido a Eugenia, la culpa de haber dejado ir a Anita, los años de soledad y esa cosa nueva que había nacido en su pecho y que él ya no podía negar. Dijo que ella no iba a ninguna parte. Dijo que esa casa era grande y fuerte, y que había sido construida para proteger a quien estuviera dentro de ella. Y dijo que el hacendado podía mandar a cuantos hombres quisiera, que ninguno de ellos iba a tocarla a ella, ni al bebé, mientras él tuviera sangre corriendo por las venas. Catalina lo miró por un tiempo que pareció abarcar la vida entera, y entonces preguntó con una voz tan pequeña que casi se perdió en el silencio del pasillo: ¿por qué hace todo esto? Y Sebastián sabía la respuesta. Lo sabía desde hacía tiempo, pero no había encontrado el momento de decirlo hasta ahora. Él le tomó la mano con cuidado, como quien toma algo sagrado, y la condujo por el pasillo hasta la puerta que había permanecido cerrada con llave por años. Abrió la puerta y encendió la lámpara de aceite. Catalina vio el cuarto, vio las paredes limpias, pintadas de blanco. Vio la cortina de encaje en la ventana, vio la cuna de madera lijada y pintada con una sabanita dentro que Fermín había cosido con sus manos gruesas. Vio y entendió que aquello no era un cuarto cualquiera. Era un cuarto que ya había albergado a un niño, que ya había guardado sueños de padre y que ahora estaba allí abierto, renovado, esperando. Sebastián habló. Dijo que ese cuarto había sido de su hija, Anita. Dijo que Anita se había ido hacía años, y que él no había luchado para que se quedara con ella. Dijo que cerró ese cuarto porque no soportaba mirar la cuna vacía y recordar todo lo que había hecho mal.
Dijo que pasó años escondiéndose detrás del trabajo y del silencio y de la soledad, porque era más fácil que enfrentar la verdad de que había fallado como padre. Y entonces miró la cuna, miró el vientre de Catalina y dijo las palabras que lo cambiaron todo. No supe ser padre de mi hija. Le fallé de una manera que no tiene perdón. Pero este niño que está llegando no necesita nacer sin padre. No necesita crecer creyendo que nadie en el mundo quiso quedarse. Sebastián le apretó la mano y su voz tembló, pero no falló. Si me deja, yo puedo ser el padre, no por obligación, no por lástima, porque quiero, porque mirarla a usted y a este bebé me hizo sentir de nuevo algo que yo creía que había muerto dentro de mí. Catalina no pudo hablar. Las lágrimas vinieron con una fuerza que ella no controlaba, un llanto que venía del fondo del lugar donde ella guardaba todo lo que había tragado desde el día en que Vicente la arrojó al camino. Lloró de miedo, de alivio, de rabia, por todo lo que había sufrido y por algo nuevo que estaban haciendo allí en ese cuarto que olía a pintura fresca y a segunda oportunidad. Sebastián no la abrazó porque sabía que aún no era el momento. Solo se quedó allí sosteniéndole la mano, dejando que ella llorara todo lo que necesitaba llorar. Y cuando el llanto fue disminuyendo y Catalina levantó el rostro mojado y lo miró, Sebastián vio en sus ojos algo que no estaba allí antes. No era confianza completa, aún no, pero era la puerta de la muralla abriéndose por primera vez de verdad. Los días que siguieron a aquella noche en el cuarto de Anita fueron diferentes a todos los demás. No porque algo grandioso hubiera cambiado por fuera. La hacienda seguía siendo la misma. El calor seguía siendo el mismo. Fermín seguía soltando sus frases al aire, como quien siembra sin prisa. Pero por dentro, en las partes que nadie ve, algo se había movido. Catalina dejó de andar por la casa pegada a la pared. Empezó a sentarse en la silla de la cocina por la mañana, junto con Sebastián, tomando café, mientras el sol subía y los pajarillos hacían ese alboroto que solo el campo conoce. No conversaban mucho, porque ninguno de los dos era de hablar demasiado, pero el silencio entre ellos había cambiado de calidad. Antes era un silencio de dos extraños que comparten un techo. Ahora era el silencio de dos personas que saben cosas una de la otra y que eligieron quedarse de todos modos. Sebastián notaba las cosas pequeñas que iban cambiando. Notaba que Catalina había colocado la albahaca más cerca de la puerta de la cocina, donde recibía el sol por la mañana. Notaba que ella había barrido el portal sin que nadie se lo pidiera, y que había puesto un cuenco con agua fresca para que Lucero bebiera cuando llegaba del pasto. Notaba que ella tarareaba bajito cuando creía que nadie la escuchaba, una melodía sin letra que subía y bajaba como brisa pasando por el pasto, y que ese sonido hacía que la casa pareciera menos vacía de una manera que ni las flores en el portal lograban. Y notaba que cuando él se quitaba el sombrero cerca de ella, sus ojos ya no tenían ese brillo de miedo, tenían otra cosa, algo cálido, que él no se atrevía a nombrar, porque nombrar las cosas es el primer paso para apegarse a ellas. Y Sebastián aún tenía miedo de apegarse. La amenaza del hacendado no regresó en forma de hombres a caballo, pero quedó flotando como nube oscura que uno no sabe si va a descargar o si va a pasar. Sebastián, que no era hombre de quedarse esperando el problema sentado, tomó medidas a su manera, fue hasta el pueblo, conversó con gente que conocía, contó la situación sin dar demasiados detalles, porque en el campo la palabra de un hacendado honesto aún vale algo. Regresó con la certeza de que si los hombres del hacendado aparecían de nuevo, no lo iban a encontrar solo a él. Vecinos a quienes apenas saludaba desde hacía años le habían dicho que estaban vigilando, que camino vigilado es camino seguro, y que hacendado que manda matones a tierras ajenas no es hacendado que merezca respeto. Fermín, cuando lo supo, solo dijo que ya era tiempo de que Sebastián recordara que no vivía en una isla y que un buen vecino es como una buena cerca. Solo funciona si alguien la cuida. Catalina supo de las precauciones sin que nadie se lo contara, porque la mujer que ha vivido en peligro aprende a leer las señales y las señales estaban todas allí. El rifle que apareció colgado en la pared de la sala, limpio y cargado, el perro que Fermín trajo de una propiedad vecina, un animal grande y atento que dormía en el portal
y se despertaba con cualquier ruido extraño. La manera en que Sebastián empezó a cerrar la puerta de la hacienda por la noche, cosa que nunca había hecho antes. Catalina vio todo aquello y entendió que ese hombre se estaba preparando para una pelea que no era suya, por una mujer que no era suya, por un bebé que no era suyo. Y ese entendimiento fue lo que finalmente derribó el último pedazo de muralla que ella aún mantenía en pie. Una tarde en que el calor había dado una tregua y una brisa fresca venía del lado de los cerros, Catalina salió de la casa y caminó hasta el árbol de jacarandá. Sebastián la vio desde la ventana de la cocina y sintió que todo su cuerpo se tensaba, porque ella no sabía lo que había debajo de ese árbol. Cuando él se acercó, ella estaba parada allí con la mano en el vientre, mirando las flores moradas que cubrían el suelo como una alfombra. Ella dijo que era el árbol más hermoso que había visto, que parecía algo que Dios había plantado con sus propias manos. Sebastián se quedó en silencio por un instante y después contó. Contó que Eugenia había plantado ese jacarandá y que Eugenia estaba enterrada allí. Contó sobre la fiebre, sobre los días cuidándola, sobre la noche en que ella se fue, sobre la tumba que él cavó con sus propias manos. Contó todo con la voz firme, sin temblar, porque ya había llorado todo lo que necesitaba llorar en ese cuarto, semanas antes. Y lo que quedaba ahora no era más dolor bruto. Era añoranza mansa de esas que uno aprende a llevar consigo en lugar de cargar encima. Catalina escuchó todo y no dijo nada por un tiempo. Después puso la mano en el tronco del jacarandá, como si estuviera tocando a la propia Eugenia, y dijo que la mujer de él debió haber sido una persona muy buena para haber plantado algo tan hermoso. Sebastián sintió un apretón en el pecho de esa manera que ya conocía, pero esta vez el apretón vino junto con otra cosa, algo que era casi alivio, como si hablar de Eugenia cerca de Catalina, de Bajo de Jacarandá, le hubiera dado permiso a dos partes de su vida, para existir en el mismo lugar sin destruirse. El bebé venía en camino. Doña Nazaria, que aparecía cada semana para examinar a Catalina, dijo que el niño estaba encajado y que podía nacer en cualquier momento. Le enseñó a Catalina a reconocer las señales. Le enseñó a Sebastián qué hacer si el parto llegaba antes de que ella llegara y dejó un paquete con paños limpios, unas tijeras afiladas e instrucciones que Fermín anotó en un trozo de papel con su letra torcida. Que Fermín era del tipo que creía que la información importante debía estar en papel, no en la cabeza, que la cabeza falla, pero el papel queda. Sebastián preparó todo, hirvió agua y la guardó en jarros tapados, cortó leña extra, lavó sábanas y las dobló en el cuarto de la cuna. Cada gesto se hacía con un cuidado que iba más allá de la practicidad. Era el cuidado de alguien que estaba teniendo una segunda oportunidad y que sabía que las segundas oportunidades no vienen con terceras. Catalina percibía todo. Percibía el cuidado, percibía la dedicación, percibía la forma en que Sebastián miraba la cuna cada vez que pasaba por el cuarto. Una mirada que mezclaba pasado y futuro de una manera que ella entendía, porque ella también miraba su propio vientre con la misma mezcla de miedo y de esperanza. Y fue en uno de esos momentos, en una noche tranquila en que los dos estaban en el portal y el cielo estaba tan cargado de estrellas que parecía que iba a desmoronarse, que Catalina hizo algo que los sorprendió a ambos. Estiró la mano y tomó la mano de Sebastián. No dijo nada. Solo la sostuvo con esos dedos finos que habían lavado ropa y cavado tierra y se habían aferrado a orillas del camino. Y Sebastián sintió su toque como si fuera fuego y agua al mismo tiempo, quemando y calmando, destruyendo y construyendo. Se quedaron allí de la mano en la oscuridad, oyendo los grillos y al perro respirando en el portal, y ninguno de los dos soltó primero. El parto llegó en una madrugada de luna llena, cuando el mundo entero parecía bañado en una luz plateada que hacía sombras largas en el patio de la hacienda. Catalina se despertó con un dolor que era diferente a todo lo que había sentido antes. Un dolor que venía de abajo, que apretaba, que soltaba y que apretaba de nuevo con más fuerza, como si su cuerpo hubiera decidido que era hora y que nadie iba a cambiar la decisión. Ella gimió alto, un sonido que atravesó las paredes de la casa y despertó a Sebastián en el mismo instante. Él entró en su cuarto ya con la lámpara de aceite en la mano
y cuando vio su rostro, supo. Supo porque ya había visto ese rostro antes, la noche en que Anita nació, en el rostro de Eugenia, esa mezcla de dolor y determinación que solo una mujer en trabajo de parto tiene, como si todo su cuerpo estuviera librando la lucha más antigua del mundo. Fermín fue a buscar a doña Nazaria. Salió a caballo en la oscuridad, con la prisa de quien sabe que el tiempo de parto no espera a nadie. Y Sebastián se quedó con Catalina. Se quedó sosteniéndole la mano mientras las contracciones venían cada vez más fuertes, cada vez más seguidas. Catalina le apretaba la mano con una fuerza que él no imaginaba que ella tuviera. Y entre una contracción y otra, ella lo miraba con esos ojos que ya no tenían miedo, que ya no tenían muralla, que tenían solo la verdad cruda de una mujer que estaba trayendo una vida al mundo y que necesitaba saber que no estaba sola. Sebastián le hablaba bajito. Le decía que estaba allí, que no se iría, que el bebé estaba viniendo y que sería fuerte y saludable. Y cada palabra suya era un ancla que impedía a Catalina perderse en el dolor. Doña Nazaria llegó cuando el cielo ya empezaba a clarear por los rincones. Entró en el cuarto con esa calma de quien ya ha traído decenas de niños al mundo y sabe que la naturaleza hace la mayor parte del trabajo. Examinó a Catalina y dijo que ya casi era la hora, que el niño tenía prisa por conocer el mundo. Sebastián iba a salir del cuarto porque creía que era lo correcto, que ese momento era de mujeres. Pero Catalina le tomó la mano con fuerza y dijo lo primero que dijo en toda aquella madrugada. Dijo: «Quédate». Una sola palabra, pero en esa palabra cabía todo. Cabía el perdón que ella estaba dando a todos los hombres que le habían fallado. Cabía la confianza que ella había construido ladrillo a ladrillo, a lo largo de esas semanas. Cabía la certeza de que ese hombre de allí, ese hacendado solitario que se quitaba el sombrero para hablar con ella y que había abierto el cuarto de su propia hija para recibir al hijo de ella, era diferente a todo el mundo que ella había conocido. Sebastián se quedó sosteniéndole la mano mientras doña Nazaria trabajaba, mientras Catalina pujaba con una fuerza que parecía venir de algún lugar que no era solo el cuerpo, era el alma. Era todo lo que ella había sufrido y todo lo que ella esperaba y todo lo que ella quería dar a ese niño que estaba llegando. El dolor fue inmenso, el esfuerzo fue sobrehumano, y Sebastián estaba allí firme como el tronco del jacarandá, sosteniéndole la mano sin soltarla ni un segundo, susurrándole palabras que no eran bonitas ni elaboradas. Eran simples como agua de arroyo, pero que llegaban a donde tenían que llegar. El niño nació cuando el primer rayo de sol entró por la ventana del cuarto. Vino al mundo con un llanto fuerte, un llanto que llenó la casa entera y que hizo que el perro en el portal levantara las orejas. Y Fermín, que esperaba afuera con el sombrero en la mano, cerrara los ojos y agradeciera a Dios en silencio. Doña Nazaria levantó al bebé, lo limpió, cortó el cordón y lo puso en el pecho de Catalina. El niño era pequeño, pero fuerte. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados y ese rostro arrugado de recién nacido, que es, al mismo tiempo, lo más extraño y lo más hermoso que existe. Catalina miró a su hijo y lloró, no de dolor, no de miedo, no de tristeza. Lloró de esa manera en que uno llora cuando la vida, después de golpear tanto, finalmente entrega algo que hace que todo valga la pena. Doña Nazaria miró a Sebastián, que estaba de pie al lado de la cama, con el rostro mojado de lágrimas que él ni siquiera había percibido que estaban cayendo. La vieja partera sonrió y preguntó, como preguntaba en cada parto que asistía, si aquel era el padre. Sebastián miró a Catalina. Catalina lo miró a él, y en esa mirada hubo una conversación entera que no necesitó palabras. Sebastián dijo que sí, dijo con la voz embargada, dijo con el pecho lleno, dijo con la certeza de quien sabe que ser padre no es sobre sangre, es sobre elección, es sobre estar presente, es sobre tomar la mano cuando el dolor viene, y no soltarla cuando el dolor se va. Doña Nazaria asintió con la cabeza y dijo que el niño tenía suerte, porque padre que llora en el parto es padre que ama de verdad. Catalina extendió al bebé en dirección a Sebastián. Él dudó por un instante, porque la última vez que había sostenido a un recién nacido fue cuando Anita nació, y ese recuerdo vino con toda la fuerza, toda la dulzura y todo el dolor.
pero tomó al niño. Lo sostuvo con esas manos grandes y callosas, que sabían manejar la azada y la rienda, y que ahora sostenían lo más ligero y lo más pesado del mundo. El bebé se acomodó en sus brazos, como si supiera que allí estaba seguro, y Sebastián sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no de dolor, de vida, como si una presa que lo contenía todo hubiera cedido finalmente y lo que estaba atrapado hubiera empezado a correr de nuevo. Fermín entró en el cuarto de puntillas. Miró al bebé en los brazos de Sebastián. Miró a Catalina en la cama y, por primera y única vez en su vida, no tuvo ninguna frase que soltar. Solo se quitó el sombrero, hizo la señal de la cruz y se quedó allí de pie, con los ojos brillantes. El niño recibió el nombre de Teodoro. Fue Catalina quien lo eligió. Dijo que significaba regalo de Dios y que no podía pensar en un nombre más justo para un niño que había llegado en medio de tanta tormenta y que aún así vino saludable, entero, con pulmones fuertes y un llanto que hacía que la casa pareciera viva de nuevo. Sebastián dijo que era un nombre bonito y que el niño honraría ese nombre, porque un niño que nace fuerte en una tierra difícil crece para ser gente que no retrocede ante nada. Las semanas siguientes fueron de aprendizaje, de noches mal dormidas, de pañales cambiados con manos torpes, de llantos que nadie sabía si eran de hambre o de cólico o de pura voluntad de ser oído. Sebastián estaba presente en todo. Se despertaba de madrugada, cuando Teodoro lloraba. Llevaba al niño hasta Catalina para mamar, y después se quedaba andando por la casa con él en brazos hasta que el sueño regresaba. Fermín cocinaba caldos espesos para que Catalina recuperara las fuerzas, y doña Nazaria aparecía de vez en cuando para ver si todo iba bien, y siempre se iba diciendo que nunca había visto un niño tan bien cuidado. Y entonces, una noche en que Teodoro dormía en la cuna de Anita, con ese sueño pesado de recién nacido, que parece que el mundo entero no es capaz de despertar, Sebastián hizo lo que debería haber hecho años antes. Fue hasta el cajón de la cocina, sacó el papel y la tinta que Fermín había dejado tantas veces, se sentó en la mesa y escribió. Le escribió a Anita. No una carta larga, no una carta llena de disculpas elaboradas. Escribió como escribía todo en la vida, de manera directa, con el corazón en la mano y la verdad en la punta de la pluma. Dijo que la extrañaba todos los días. Dijo que se había equivocado, que sabía que se había equivocado y que no tenía el valor de pedir perdón porque no creía que lo mereciera. Dijo que una muchacha había aparecido en la hacienda embarazada y sola y que él había hecho por ella lo que debería haber hecho por Anita. Dijo que tenía un niño ahora, Teodoro, y que cada vez que miraba la cuna donde Anita había dormido, con Teodoro durmiendo en el mismo lugar, sentía que la vida le estaba dando una oportunidad de ser mejor y que él iba a aferrarse a esa oportunidad con ambas manos, aunque le temblaran. Y al final escribió que si un día ella quisiera volver, la puerta estaba abierta, siempre lo estuvo, y que el jacarandá que su madre plantó seguía floreciendo todo el año, como si Eugenia estuviera allí, garantizando que la belleza no se fuera junto con ella. Dobló la carta, la puso en un sobre y, a la mañana siguiente, se la entregó a Fermín para que la llevara al pueblo y la despachara. Fermín tomó el sobre, miró a Sebastián y dijo solo. Tardó, pero llegó, y se fue con el sobre en el bolsillo del chaleco y una sonrisa que no hizo ningún esfuerzo por esconder. Los meses pasaron y la hacienda renació de una manera que Sebastián ya no creía posible. Catalina cuidaba de la casa, de la huerta, de Teodoro y de Sebastián, aunque este último cuidado ella no lo admitiera en voz alta. Sebastián trabajaba la tierra con una energía que Fermín decía no ver en él desde los tiempos del viejo Herrera. El ganado engordó, la plantación creció, el portal ganó más flores y el sonido de Teodoro riendo, esas risas de bebé que son lo más puro que existe en la faz de la tierra, llenó cada rincón de esa casa que había permanecido vacía por demasiado tiempo. Catalina y Sebastián se casaron una mañana de domingo en la capillita del pueblo, sin lujos, sin invitaciones bonitas, sin nada que no fuera lo esencial. Ella usó un vestido blanco sencillo que doña Nazaria ayudó a coser. Él usó la camisa blanca limpia y el chaleco marrón de siempre, pero sin el sombrero, porque ese día él quería que su rostro estuviera descubierto, entero, sin nada escondiendo nada.
Fermín fue padrino y sostuvo a Teodoro durante toda la ceremonia, con la habilidad de quien cargaba becerros en brazos toda la vida y que creía que un bebé humano no era tan diferente. El sacerdote bendijo la unión, la pequeña comunidad aplaudió y cuando Sebastián besó a Catalina, un beso simple y prolongado, que sabía a nuevo comienzo, Fermín le dijo bajito a Teodoro, que dormía ajeno a todo: «¿Ves, muchacho? Esto es lo que pasa cuando uno no se rinde». Con el tiempo, esa casa se fue llenando aún más. 2 años después de la boda, nació Isabel, una niña de ojos claros que era idéntica a Sebastián y que lloraba con la misma fuerza que el padre tenía para trabajar la tierra. Y más adelante vino Joaquín, el más pequeño, un niño callado como el padre y observador como la madre, que desde pequeño seguía a Fermín al corral, como si el viejo fuera la persona más interesante del mundo. Teodoro creció sin saber nunca que Sebastián no era su padre de sangre, porque en esa casa nadie hacía diferencia. Y Sebastián amaba a los tres con la misma intensidad, con el mismo cuidado, con la misma devoción de quien sabe que cada hijo es una oportunidad de acertar lo que la vida le pidió. La carta de Anita llegó una tarde de jueves, 3 meses después de la boda. Fermín la trajo del pueblo junto con los víveres de la semana y se la entregó a Sebastián en el portal sin decir nada, porque sabía que ese momento era sagrado y que las palabras solo estorbarían. Sebastián miró el sobre por un largo tiempo, con las manos temblándole de una manera que no podía controlar. Catalina apareció en la puerta de la cocina con Teodoro en brazos. Vio el sobre, vio el rostro de Sebastián y entendió. Se sentó a su lado en el banco del portal y le puso la mano en la rodilla. Porque a veces uno no necesita palabras, necesita solo saber que hay alguien allí. Sebastián abrió la carta. La letra de Anita era fina, delicada, diferente a todo lo que él conocía, y él percibió que su hija había crecido, se había convertido en una persona que él no conocía, que tenía una caligrafía, una forma de expresarse, una vida entera que él había perdido. Anita escribía que había recibido la carta y que había llorado al leerla. Escribía que por mucho tiempo sintió rabia hacia él, una rabia de niña que no entiende por qué el padre la dejó ir sin luchar, pero que con el tiempo la rabia se fue convirtiendo en otra cosa, una añoranza mezclada con una pregunta que nunca fue respondida y que ahora, leyendo sus palabras, la pregunta finalmente tenía respuesta. Escribía que quería conocer a Teodoro, que quería ver la hacienda de nuevo, que quería ver el jacarandá de su madre y que quería ver al padre si él aún quisiera ser visto. Sebastián no pudo terminar de leer la primera vez. Necesitó parar, respirar, dejar que las lágrimas